ni idea, no me dicen nada las palabras. Pues, no sé, rock al estilo, ¿qué será? No sé, ancestral. Podría decirse algo así como los dioses ocultos de los Caifanes, ¿no? Pues obviamente una combinación de rock, puede ser con música indígena, con letras indígenas, es lo que se me ocurre, nada más. ¿Qué? ¿Estás cotorreando? ¿Es una broma? Chilati, Lili, Carol, Ticotita, Tobajeles, Pendati, Kinal, Cajualtigues, Kinal, Sandrensue, David Smuntaquinale, pues, Chica, Ticotica, Guaita, Ayel, Tixon Tique, Ticom Tique, Ligo Ticlita, municipio en Sosdem, Chicutic Chavane, pues, son Tica, Homtic, son expresiones pues, propias de los pueblos originarios que tienen tradiciones de otra índole, de otra lengua y etcétera, maneras de explicarse el mundo, y que ahora están haciendo uso de un derecho que nos corresponde a todos. Y fui a hacer un festivalito de rock y ellos decían que era rock indígena, cosa que a mi parecer es un calificado que no me gusta. Es rock a final de cuentas, o ni siquiera es rock, es música. Yo sí conozco como ya a varios músicos de música tradicional, pero siempre tiende a ser como una especie de círculo cerrado. Bueno, pues hace un par de años vinieron a invitarnos a coordinar un taller de lírica en el Museo de Culturas Populares, un taller en un encuentro de rock de chavos provenientes de diferentes comunidades indígenas del país. Había chavos de comunidades de Oaxaca, de comunidades de Chiapas, de comunidades de San Luis Potosí, de Guerrero, de aquí mismo, del DF y del Estado de México. Yo empecé a participar con la Dirección General de Culturas Populares, que finalmente fueron los que hicieron la producción de este proyecto, porque inicialmente habíamos estado tratando de hacer un proyecto sobre literatura indígena. Queríamos llevar el proyecto de literatura indígena a un formato de disco compacto. Entonces habíamos estado viendo cuáles eran las posibilidades para hacer este trabajo. En Culturas Populares ya estaban trabajando diferentes proyectos para apoyar a creadores musicales. De hecho, habían iniciado algunos talleres de composición, de interpretación, trabajando con creadores, con músicos de las comunidades indígenas. Pues hemos trabajado con escritores fuertemente, con artistas plásticos, visuales, ¿no? Con fotógrafas,
Y bueno, como que en este proceso nosotros fuimos encontrando también algunos grupos, sobre todo gente muy joven, que estaba haciendo también trabajo con la música, pero pues no con la música tradicional, ¿no? Sino que ya estaban haciendo como estas mezclas en un trabajo pues muy pues comunitario por un lado de los chavos, pero también pues chavos ya de escuela, ¿no? Entonces digamos que a partir del 2010 así es como surge esta idea. Entonces empezamos a platicar con los chavos que ya estaban como cerca del proceso, ¿no? Lalo Guerrero, que si bien no hace rock, pues hace una fusión de muchos géneros, ¿no? A partir de sus sones. Mi proyecto musical es música tradicional y contemporánea zapoteca. Y bueno, hablando generalmente de Oaxaca, ¿no? Porque reúne a varias regiones del estado, principalmente zapotecas. Después ya sumamos a otras personas. Te comentaba yo a Víctor Heredia, él es etnomusicólogo, es rockero pues de corazón, y entonces él fue el que también vino, nos contagió, nos ayudó a armar el proyecto. Y entonces decidimos construir un proyecto que era básicamente un encuentro, ¿no? Un encuentro donde invitábamos a los músicos jóvenes que habían estado además pugnando por hacer proyectos, por conseguir recursos que les permitieran continuar y se habían acercado a culturas populares, ¿no? Pues no que de tradición y otras rolas, bueno, se está haciendo la tradición, a lo mejor de rock en las comunidades. Los chavos lo están haciendo y lo que yo puedo hacer es poner lo que yo tenga, lo que esté a mi alcance, mi imaginación o de las cosas con las que cuento. Después de muchas vueltas, pues acabó llamándose Tradición y Nuevas Rolas, Transformación y Fusión Sonora, y tiene un nombre larguísimo. Y es también un poco como cansado hacer un disco para una institución por lo mismo, porque tiene que pasar bajo bajo ciertos filtros. O sea, tú cuando haces una portada probablemente no quede absolutamente nada de lo que hiciste de la portada, porque tiene que verlo la dirección editorial y lo tiene que aceptar el director del área. Y tienen que ver que estén viendo los logos que vienen atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente esa portada creo que conservó, así como la hice, tal cual se quedó. Hay mucha oferta cultural, pero a la gente en general pues la cultura tampoco le encanta, ¿no? Yo creo que esa es una. Yo creo que sí hay un asunto hay otra palabra menos fea, no me acuerdo, como de racismo quizá. Si hay estados donde estas manifestaciones son como más evidentes, el caso de Chiapas, de Oaxaca, bueno, y ahora el caso de Veracruz, pero hay en todos lados, ¿no? Pasamos a San Cristóbal y ya con el equipo que habíamos juntado de hacer ese tipo de canciones, Manuel Durán, que es alguien que van a conocer creo que después, en Germinaria, y yo empezamos a hacer como ese proyecto y nos fuimos a San Cristóbal. Mi nombre es Manuel Durán, yo trabajo aquí en el Ingenio de Germinalia, es un proyecto educativo, educación no formal, son comunidades de aprendizaje para generar conocimiento. No es como en una escuela de que te enseñan a leer y todo, sino que aquí te enseñan lo básico y pues ya, si tú quieres seguir, pues sigues, y si no, pues ya ahí te siguen enseñando, pero más leve, más tranquilo. Y pues aquí ensayamos. Ahorita aquí grabamos el disco que
Ahorita en esta semana vamos a estar mezclándolo para ya después mandarlo a masterizar al Distrito Federal. Y la estructura es de fierro. Y fierro recuperado, ¿no? El piso son puertas de baño de estas grises de escuela. Ajá. Se armó con eso el fierro, se soldó, se pusieron soportes. Estas son puertas de refri, a estas hasta le dejamos sus etiquetas, ¿no? Lomo a la parrilla, tibón, salpicón. Ajá. Son puertas de Coca-Cola o de refrigeradores que las venden aquí en un centro de reciclaje. Ajá. De Chiapas en general, las diferentes zonas y regiones de Chiapas han sufrido manipulaciones, ¿no? Por decirlo de una manera. Han sido obligados a vestir de cierta forma, vivir en ciertos lugares, hay muchos desplazamientos. Todas estas condiciones lo único que generan en la música es riqueza, combinación de estilos, combinación de necesidades expresivas. Cuando llego aquí, en el auditorio de la Facultad de Sociales, el auditorio Che Guevara, se presentaron el 31 de octubre, y fue, la verdad, la primera vez que escuché, cuando lo ves y es ¿cómo te diré? Primero lo que te llama la atención es la imagen, ¿no? Porque decían, no, es que son de Sinacantán, ¿no? Y venían vestidos aquí con su traje regional, el traje de bordado. Y bueno, esta música nos habla principalmente de manifestaciones sociales, de ecología, de igualdad de géneros y sobre todo de cosas que ocurren aquí en Chiapas. Y este campo lo abrió Damián Martínez con el grupo Saxebul. Quiero decirte que lo que más se ha tratado es promover un poco pues la creación a partir de la cultura originaria, ¿no? De la que somos portadores, pero también el desarrollo en la música con una visión de que la identidad es algo que tiene que compartirse, que tiene que exponerse para que sea también reconocida, ¿no? El eje principal ha sido realmente el modo de vida, la cultura sinacanteca, para empezar, y en consecuencia todo lo que rodea la cosmovisión maya. Todos estos aspectos se han aplicado en diferentes fórmulas, en diferentes aspectos en la música. Pues somos una banda como cualquiera, supongo, ¿no? Con esto, lo único que nos diferencia es nuestra forma de cantarlos, ¿no? Porque los cantamos en lengua maya tzotzil. Nos gusta decirle a las personas, las canciones son directas, por decirlo así, ¿no? Y generalmente en las instituciones de gobierno o eso, no les agrada, ¿no? Que somos un poco rebeldes, por decirlo así, ¿no? Aparece este factor de resistir ante el sistema, preservando el idioma, la identidad, la lengua originaria. Hay muchas canciones que se acompañan con rezos, esto lo hace mucho Saxebul. Y esto ha permitido que nuevas generaciones se interesen por este tipo de música. Y no solamente en el rock, porque en Chamula hay un grupo de hip hop, por ejemplo. Y todo esto también se hace en Tzotzil. Entonces el rock aquí funciona como un revitalizador de la cultura, la fortalece e inclusive permite que salga a otros contextos.
la música tradicional de nuestro pueblo de Chamula, ¿no? En este caso llevamos el arpa tradicional y la guitarra tradicional también, el tambor, el sot, que es como sonaja, y llevamos los instrumentos eléctricos, en este caso las guitarras eléctricas, las guitarras eléctricas, como digo, el bajo eléctrico, el teclado y la batería, ¿no? Pues la verdad ya se estaba perdiendo. Y lo que hacía falta era como un icono, ¿no? De que vieran que alguien está usando y pues es fiel, pues, y se siente orgulloso y pues es lo que querían, ¿no? Y cuando vieron que alguien estaba haciendo música y estaba sobresaliendo en el pueblo, incluso en otros lugares, y se sintieron como orgullosos, empezaron a retomarlo. Hasta incluso empezaron a decir, no, yo soy indígena y hablo tzotzil, empezaron a decir, porque antes pues decían de que no. No, aquí, por ejemplo, las personas comúnmente no se compra quizás un chuj de Sinacantán o de Chamula. Casi todos los que escuchamos a Saxebul queríamos un chuj de Sinacantán y todos fuimos a comprar uno. Siempre en los conciertos llevamos nuestro traje tradicional, que es lo que nos identifica, ¿no? O sea, aunque la gente de afuera pues lo ve raro tal vez porque nunca, tal vez algunas partes nunca han visto gente que utilice pues traje de esta forma, ¿no? Fue un atrevimiento porque estábamos tocando lo que no se había tocado en siglos. Para empezar, el primer atrevimiento fue tocar la lengua. Y ya posteriormente yo me entero de estudios históricos, por ejemplo en Chiapa de Corzo, que se prohibió cantar en lengua, que los mismos misioneros religiosos que llegaron a estas tierras enseñaron a tocar guitarra y todo, pero cuando vieron que toda la raza estaba cantando para liberarse y los reprimieron, dijeron, no, entonces se prohíbe cantar, ¿no? Y yo dije, pues eso pasó como hace 400 años y yo creo que desde esos 400 años no se ha podido cantar para ser libre, dije yo. Claro, es un peso totalmente histórico, entonces es un atrevimiento porque recordemos que las reglas, aunque sean represivas, se hacen costumbre. Entonces tenemos una costumbre de autorreprimirnos, decir, no podemos cantar eso porque no es la costumbre. Entonces yo digo, primer atrevimiento fue romper esa costumbre de autorrepresión, que fue muy difícil internamente en el pueblo. Se nos negó muchas veces, sin embargo no tardamos mucho pues, en eso, ¿no? De que se nos negara los espacios. Poco a poco fue, bueno, mientras pedíamos apoyos, ¿no? Por ejemplo, a lugares como el Celali, acá al Museo de Culturas Populares, y bueno, varios lugares, la CDI, pueblos indígenas, ¿no? El tratar de preservar tu identidad ante el empuje de la globalización. Décadas atrás, por ejemplo, ocurrió un fenómeno, ¿no? De que muchos chavos, por diversos motivos, ya no hablaban el idioma originario, o si lo hablaban se avergonzaban de ello. Y este asunto de decir cosas a través del rock los motiva a manifestarse abiertamente. Ahora, imagínate, a eso súmale usar el traje tradicional como identidad. Es como doblemente atrevido enfrentarte a tu propia sociedad y decirles, miren, seguimos siendo los mismos, pero ahora hacemos esto, ¿no? Show
emoción se siente porque su ritmo no es, ¿cómo te diré? No es un ritmo que te aloque como en el metal, no es algo que te enoje, sino es algo que te alegra. O sea, es una música que hasta cierto punto te alegra. No, eso sí, no sé cómo explicarlo bien, pero te alegra. Incluyendo, te puedo contar la experiencia en Rusia, que realmente ahí no podíamos comunicarnos para nada en la lengua, porque para empezar no hablamos ruso, ni ellos entienden tzotzil ni español. Entonces, pero cuando ves que la gente realmente está sintiendo lo que estás cantando y te corresponde y te aplaude y hasta llora, porque lloraron en Rusia, entonces es cuando dices, pues sí, la música realmente comunica más allá de las palabras, ¿no? Más allá de todo, lo que estás viendo y lo que estás oyendo te está diciendo algo y ellos lo están sintiendo, ¿no? Por el color de la música, porque son como partes típicas, por así decirlo. No sé, es difícil explicarles, solo simplemente lo escuchas, ¿no? Y lo sientes. No sé. Se siente bonito. Se siente, es como que si alguien, como te dijera, que tiene mucho aprecio, ¿no? Mucho cariño, ¿no? Pues sientes ese cariño que te tiene el público, ¿no? Entonces pues tú te sientes bien, ¿no? Se siente bonito. Me apasionaba mucho más de lo que me ha apasionado tocando, ¿no? Porque uno llega a exponer algo que sale de nosotros, pues, o sea, por ejemplo, sale de mí la música, los acordes, el ritmo, o sea, todo sale de mí, la forma en la que canto. Pues sí, la verdad sí sentimos eso. Solo que nosotros en el escenario casi no hablamos y lo decimos a través de la música. Yo creo que lo que diferencia es la manera del público de expresarse, de corresponder, ¿no?, a la emoción. Yo pienso que cada cultura tiene reservada su propio modo de sentir. Lo que sí te puedo decir es que en todos los escenarios la gente siente, entiendan o no lo entiendan. De repente tú puedes ver al vocalista de Café Tacuba ataviado con el traje originario de algún grupo étnico de cualquier parte de la República. Yo pienso que esto sí se ha folclorizado, pero hacia el exterior, o sea, con otros grupos. En cambio, en ellos forma parte de su cultura original y es una manera de resistir, ¿no? Es una manera de decir, yo soy así, pienso de esta manera, percibo al mundo de esta manera y quiero transmitir esto desde mi cultura. Y lo que puede uno decir, o lo que mejor puede uno decir, o como mejor entiende uno un sentimiento, es a través de las formas. Por eso, por ejemplo, Susan Langer, una filósofa muy brillante, dice, lo que es el arte, el arte es lo que se encarga de hacer formas, pero lo que hace el arte no es representa cosas, lo que hace es pone las formas de los sentimientos, así tal cual, eso es lo que hace el arte más o menos. Por ejemplo, el asunto de música, etcétera, de conciertos de rock, etcétera, ahí lo que aparece es un ritual de pertenencia o de formación o de inauguración de una colectividad, aunque esa colectividad dure 20 minutos, no importa, pero ahí es lo que aparece, y lo que hay ahí es la desaparición del lenguaje. Ahí no hay lenguaje para nada, ni en los partidos de fútbol tampoco. Eso es una cosa que diría uno, es una bonita aportación de la psicología de las masas. No hay eso, y entonces lo que hay es forma, y lo que hay es sentimiento, y lo que hay es afectividad, y entonces, bueno, pues ahí está la cosa. Todo arte aspira a la condición de música, es decir, la arquitectura aspira a la condición de música, la pintura, etc. Es decir, hacer algo que flota, que envuelve, que incorpora, que no se puede decir, es lo menos descriptible, se parece enormemente la música a los sentimientos, justo de los dos, casi diría uno, la definición de los dos es la misma, es aquello que no puedo decir que es aquello que no puedo explicar. Pues yo creo que ni tú te colocas el papel,
ni nadie te lo dice que lo tienes que hacer, solamente lo sientes. Pero si uno prescinde, entre comillas, del lenguaje, de las palabras, entonces todo lo que era distinto se indistingue, todo se empieza a fundir, a mezclar, etcétera, que es el típico de los sentimientos. Uno cuando está sintiendo no sabe qué está sintiendo. Ahí está lo bueno y lo emocionante, y lo que quiere hacer es saber que está. En el momento que sepa, pues ya dejó de sentir. Digamos, para mí la verdad es que no fueron muy fáciles las cosas, ni sigue siendo. Siempre tienes que estar como buscándole. Es un trabajo independiente, implica más esfuerzo. Y más en un género que todavía no está consolidado, pues. El otro obstáculo fue conseguir un espacio donde ensayar, porque no teníamos dónde. Prestábamos un lugar, a cierto tiempo nos corrían porque éramos muy escandalosos. Pues sí, estamos trabajando desafortunadamente porque la verdad nos gustaría enfocarnos en esto al 100 y pues pasarlo todo el tiempo haciendo música y componiendo. Los indígenas o las personas que los identificabas con el grupo étnico eran discriminados totalmente. Hay muchas historias aquí de la vida cotidiana de cómo se trataba a los indígenas. Quizás la que más me llamaba la atención a mí era cuando una persona iba a pedir agua a alguna casa. Iban directamente al inodoro, a la taza del baño, agarraban el vaso y se lo daban, ¿no? Nosotros nos ven como algo así como huevones porque no estamos en el campo y pues es lo que hace casi toda la gente, ¿no? Pues van a venir a tocar músicos de una comunidad. Bueno, ¿no? Los sotzlemes, ¿no? Los sinacantequitos, ¿no? O algo así. Pues al principio sí, pero ahorita ya no. Al principio pues nos ven como, pues esos indígenas que hacen, ¿a poco tocan también? Las velas son su comida de la tierra. Las velas, el posh, las flores. Todo eso se supone que se le tiene que estar dando a la tierra para que se mantenga el equilibrio. Mi idea era que pudiéramos dar el salto de lo ancestral a lo actual para que los jóvenes pudieran también celebrar de alguna forma esas fechas, ¿no? Que el agua pues es símbolo de la vida. Por eso le pusimos Kuxlejalkin, fiesta de la vida, ¿no? Esa era mi idea, pero ahorita se quedó un poco parado todo. Sí, pero a veces compartir una nueva visión de las cosas también es muy riesgoso, te digo. Siempre trae riesgos porque no todos lo comprenden así. Y a veces, desde los programas oficiales, lo que hacemos es fortalecer estereotipos, no identidades. Y a veces la identidad se está peleando con el estereotipo y lo que haces es, sin querer, por ignorancia o por negligencia, llegar y apagar la identidad y echarle encima un estereotipo. Total que la visión de ellos fue puramente a veces política, ¿no? Entonces no se llegó a mucho, pues, porque solo se cumplieron objetivos de un programa cultural y no se llegó al objetivo social. Sí. Por eso es que las cosas se frenaron, fue un aprendizaje también fuerte para nosotros, ¿no? La mayoría de los chavos con los que yo trabajo nacieron después del zapatismo, ¿no? Del levantamiento del 94. Entonces hay un discurso ahí medio extraño.
Influencia del SKLN, el asunto de la autonomía, luchar contra el predeterminismo, hacer valer la autodeterminación, la capacidad de construirse a sí mismos. También hablan de sobre todo de la madre naturaleza, la madre tierra. Algunos hablan de cuestiones de seres elementales dentro de su cultura. Digamos que mi intención es que pueda quedar una huella en el tiempo y que podamos realmente aportar algo al desarrollo cultural de los pueblos. O sea, no decir que esta historia pasó en vano y que hubo un movimiento armado y que ya pasó y que todas esas ideas políticas se quedaron en el aire, ¿no? Y no tuvieron efecto en la realidad. Pues sí, ahí con el tiempo y pues así fue. Y aquí seguimos haciendo música. Bueno, es un problema. Debería haber, ¿no?, siempre una escuela para cualquier tipo de carrera que quieras hacer. Es buena en todas partes, ¿no? Y en Oaxaca se ha demostrado por todo lo que vemos a diario en cuanto al arte, de que hay madera para ser artistas allá, desde las artes visuales hasta la música. Pero no hay una institución. De hecho, lo que a nosotros nos interesa es que se conozca la cultura con el rock oaxaqueño, el rock mixteco. La fusión es muy importante para nosotros y creo que para todos los músicos. Uno de nuestros grandes anhelos, de nuestros grandes sueños, es poder tocar con la banda tradicional, ¿sí? Y si se puede, pues con la orquesta de Oaxaca, ¿no? Acercar incluso a los chavos a la música autóctona del Istmo, pues. Lo que no es hace y el granito de arena que aportamos en nuestras músicas es que nunca se dejen de escuchar esas músicas y que nunca se pierdan, ¿no? Ya sea en rock, en jazz, en blues, en cualquier género, ¿no? Pero que no se pierdan, eso es muy importante. Entonces, de esa manera se va enriqueciendo nuestro zapoteco hacia los muchachos, los jóvenes, para que vayan haciendo también ellos, aparte de aprender el zapoteco un poquito, conozcan nuestro lenguaje, nuestro idioma madre, están aprendiendo a hacer poesía. Sí, lo más importante del Belomi, pues fuera de todo, es ensalzar la música prehispánica, o sea, porque decimos, bueno, porque somos tan malinchistas, ¿no? Porque preferimos grupos extranjeros. Inclusive no nos vamos a Europa, ¿no? Ya sé, sino que escuchamos una banda de Argentina, Brasil o Chile y dices, órale, qué padre, ¿no? Pero dices, bueno, ¿por qué México no ha sobresalido en ese aspecto? ¿Podría uno hacer una distinción entre objetos, los artificiales y los naturales? Los naturales son aquellos que se hacen desde dentro, que son las ciudades de a de veras, y los artificiales son aquellos objetos que se hacen desde fuera, y entonces ahí ya quién sabe que sea, ni me importa mucho. Es decir, ejemplo, el versus Tenochtitlan contra Disneylandia.
se hace rock, como se hace en Los Ángeles y como se hace en Berlín. Rock. Si viene aquí los Red Hot Chili Peppers, no lo anuncian como el rock californiano. Es rock. Y ya. Y todo esto ha dado como resultado de este proceso un rock que yo sí me aviento de ponerlo ya como subgénero, pero sin llamarle rock étnico. Sí, para mí puede ser un rock alternativo que toma matices de los pueblos originarios. En la medida que nosotros seamos conscientes de ello y lo veamos como algo más que mero espectáculo, pues creo que va a adquirir su verdadera dimensión. Y entonces, pues la cultura, las artes no van a ser el accesorio del domingo por la tarde, cuando ya acabaste de ver el partidito de fútbol. Pues a lo mejor, si no estás muy crudo, pues llevas a la familia a un museíto ahí para que se entretenga un poco. Porque si no tenemos como un trabajo hecho, no podemos proponer nada a la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, es como estar hablando y no haciendo nada. Entonces sí hay que estar preparado para todo. Te digo, por eso te digo, yo subo al escenario y no sé lo que va a pasar, pero hay que estar preparado hasta para morir. Un tema que ya sacamos en otro anteriormente.